Hola, muy buenos días. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Hoy domingo 14 de febrero del año 2021. De verdad que es una bendición que como iglesia, la casa de mi Padre, estemos reunidos. Yo sé que es a través de estos medios, pero es una bendición siempre estar escuchando la palabra de Dios. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero decirles que la verdad extrañamos el seguir en la iglesia, estar ausentes más bien de estarnos congregando como iglesia, de estar siendo partícipes en ese lugar, en ese recinto que tenemos como congregación y que aún no lo podemos hacer, pero bueno, es a través de estos medios como lo estamos haciendo y es una bendición también el poder ocupar la tecnología, el poder ocupar estos medios de comunicación y yo espero de verdad que tú hoy estés atento, que tú estés atenta ahí en casa o donde quiera que estés para poder escuchar la palabra de hoy. Antes de entrar en tema de la palabra, o más bien en el tema de la palabra de hoy, quisiera decirte algunas cosas. Primeramente, que bueno, si puedes preparar tu Biblia, si puedes estar ahí atento con un cuaderno, acuérdate que es importante que anotes, es importante que te lleves la enseñanza por escrito y que la hagas después tú como un recuerdo de lo que viste, de lo que aprendiste, y yo sé que el Señor te va a estar recordando mucho la enseñanza de hoy. Quiero decirte, antes de entrar nuevamente, te repito, en el tema de hoy, quiero decirte que este mes de febrero, el día 28, estaremos cumpliendo como congregación, la casa de mi Padre, Ojo de Agua, 5 años. Y de verdad que es una bendición, el 5, acuérdate que es el número de la gracia. Y por la gracia del Señor seguimos nosotros aquí. Por su gracia es que esta congregación ha crecido. Por su gracia es que tenemos la oportunidad nosotros de pastorear esta congregación, por su amor, porque así lo designó el Señor. Aunque mi esposa y yo ya tenemos muchos años de servirle a nuestro Señor, a nuestro Dios, pues es importante que te podamos decir que ahora como pastores de esta congregación estamos muy contentos y muy agradecidos con el Señor por permitirnos ser parte de esta iglesia que es una iglesia de verdad donde el amor del Señor se manifiesta, donde hay de verdad un fluir del Espíritu Santo, donde la alabanza, extrañamos el tiempo de la alabanza, de la adoración, los tiempos que como congregación teníamos, no los estamos teniendo ahora, pero yo sé que esto va a pasar y primeramente Dios estaremos en breve ya congregándonos, yo espero que así sea, lo desea mi corazón, todo mi ser, y bueno, pues quiero decirte que la verdad es una bendición el poder compartir la palabra, y que hoy estemos atentos a la enseñanza. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu vida, y aunque no nos estemos congregando, no te apartes, no te alejes, no te enfríes, de verdad es muy importante mantener viva esa llama, ese fuego que es el Espíritu Santo, y que es a través de quien nosotros podemos proyectar nuestra fe y proyectar lo que nosotros anhelamos como iglesia, que es el estar juntos, como lo dice la palabra, estar unidos, estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo sentido, y es que como iglesia eso es lo que vino a establecer el Señor Jesucristo, que nosotros estemos congregados y siempre alabándole, siempre glorificándole, pero sobre todo también escuchando y entendiendo, más bien que nos sea revelada su palabra. Así es que bueno, antes de entrar al tema de la palabra de hoy, te voy a decir que se van a estar proyectando también los versículos, pero es importante que tú estés atento con tu Biblia, porque había ocasiones en la congregación que no todos llevaban su Biblia, y si estando en casa nadie te dice saca tu Biblia, pues menos lo vas a hacer. Así es que yo te recomiendo que lo hagamos como una cultura, de que estemos siempre preparados con nuestra Biblia y vayamos comparando los versículos que se hablan con tu Biblia. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es Dios de pactos. Hay un canto muy precioso que lleva ese nombre también, que hemos cantado muchos de nosotros. Y vamos a ver por qué es Dios de pactos. En un principio, o más bien desde la creación, podemos ver que el Señor, el Padre Eterno, el Todopoderoso, estableció todas las cosas aquí en la tierra y en el universo. El Señor Jesús fue parte de esto, de la creación, obviamente, juntamente con el Espíritu Santo. Pero podemos ver que antes de que el hombre cayera, estando ya en el huerto de Edén, estaba el hombre ahí y entonces Dios hizo pacto con el hombre. Yo te invito a que hoy
solamente estés atento a algunos de estos pactos que vamos a ver. Por cuestión de tiempo, pues no los podemos ver todos, pero los que vamos a ver hoy, yo sé que van a ser de bendición para ti y sé que existen otros más. Pero hoy vamos a analizar algunos y vamos a tener plena conciencia de saber que ese Dios de pactos que estableció un pacto primeramente con Adán o con el primer hombre creado por el Señor, ha seguido haciendo pacto con nosotros. Y en el desarrollo de esta enseñanza vamos a ver esos pactos y yo estoy seguro que Dios va a hablar esta mañana a tu vida. Así es que vamos a ver lo que nosotros conocemos como el pacto edénico. ¿Por qué conocido como el pacto edénico? Porque en el Edén se estableció este pacto antes de la caída del hombre. Y este pacto es el pacto de la inocencia del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre aún no había caído. El hombre tenía una inocencia total, así como fue creado, así como el Señor lo formó. Recuerda que fue formado del barro, de la tierra, ahí lo formó el Señor y entonces hizo una creación bella y perfecta como es el hombre, como es el ser humano. Este pacto, vamos a entender primeramente que Dios había establecido al hombre en el huerto de Edén. El Señor obviamente estaba ahí, se paseaba ahí, estaba conviviendo. Yo entiendo que tenía sus tiempos de estar también con el hombre, pues era su creación más hermosa. Lo más preciado para el Señor es eso, el hombre. Entonces obviamente el Señor ya había estado en ese huerto ahí, viendo su creación maravillosa, porque ya había visto todo lo que había creado, todo lo que había hecho, pero lo más precioso lo puso ahí, en el huerto de Edén. Ahora, vamos a entender también que el enemigo ya se había revelado en contra de nuestro Padre, ya se había manifestado él y muchos más que eran ángeles y que estaban establecidos ahí como parte de la creación divina que el Señor había establecido, pero se rebelaron, vino una manifestación en contra de nuestro Padre eterno y obviamente ellos fueron arrojados. Me refiero a él, el demonio mismo, Satanás mismo, fue arrojado desde donde estaba, desde la posición donde Dios lo había determinado que estuviera, y entonces fue arrojado a la tierra. Obviamente en la tierra tenía cierto dominio y cierta autoridad. ¿Por qué? Porque estaba establecido aquí junto con esas huestes de maldad, pero obviamente no había funcionado como tal su maldad porque no estaba el hombre todavía en la tierra. Entonces cuando Dios establece al hombre, el enemigo ya había perdido su rango que tenía cuando fue creado, el rango que Dios le había dado en el cielo. Entonces aquí es cuando Dios le da al hombre toda la autoridad y le da todo el dominio sobre todo lo que Dios había creado. Recordemos lo que dice el libro de Génesis, que dice que le da autoridad sobre todo lo que había formado el Señor, y le dice: a ti te he dado la autoridad, tú te enseñorearás, tú gobernarás sobre todo esto, y le da el dominio de lo que el Señor había creado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre ahí? Él estaba en el huerto de Edén, tenía que cuidar ese huerto, tenía que proteger, tenía que entregar buenas cuentas de donde Dios lo estaba estableciendo. Era lo único que tenía que hacer. El Señor creó todo para el hombre, todo lo hizo perfecto. Si tú te das cuenta, había árboles frutales, había plantas, había cosas hermosas, había ríos, había muchas cosas que el Señor había establecido y que estaban dentro de este huerto. Por supuesto, alrededor del mismo huerto hay una creación perfecta, divina, que Dios estableció. Pero Dios estableció al hombre ahí y ahí le delegó una responsabilidad de decir: tú aquí vas a estar y tú te vas a enseñorear de todas las cosas. Es decir, le dio dominio y autoridad a Adán. Ahora bien, yo te pregunto, así como Adán recibió de parte del Señor algo para que lo cuidara, yo te pregunto, ¿a ti te ha dado el Señor algo para que también lo cuides? Te ha dado posiblemente una esposa, te ha dado una familia, te ha dado muchas más cosas que el Señor ha dicho: tómate, las entrego para que tú vivas aquí de una manera conforme a mi voluntad. Solamente tienes que obedecer, solamente tienes que hacer las cosas que yo he escrito para ti. El pacto que estableció con el hombre el Señor fue roto. ¿Por qué? Porque la caída del hombre obligó a Dios a romper
con todo lo que Él había formado de una manera preciosa, y sigue siendo preciosa, pero ahora las cosas cayeron. Al caer el hombre, vinieron a caer muchas otras cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando Dios ya había creado también los enormes monstruos marinos, las grandes bestias, ¿verdad?, en la tierra, las aves, todo lo que conocemos del reino animal, ¿qué sucede? Que el Padre le dice a Adán: ahora tienes que poner nombre a todos los animales, al macho y a la hembra. Y entonces empieza Adán. Imagínate la capacidad intelectual, imagínate tú la dimensión que le dio Dios al hombre para poder establecer el nombre de cada uno de los animales. Esto es algo tremendo. Entonces así lo hizo el hombre. Pero cuando Dios se da cuenta que el hombre estaba solo, entonces es cuando dice: haré para él una pareja. Y recordemos lo que dice la Escritura: hace caer sueño sobre el hombre, sobre Adán, un sueño profundo, extrae de su costado una costilla, de ahí forma a la mujer, y por eso la Biblia dice que varón y varona. Ahí establecido está en las Escrituras que le dice varón y varona, porque del varón fue tomado, fue formada la mujer. Entonces, Él les da instrucción ahí al varón y a la varona, y les dice: todo lo que he creado es para ustedes, todo lo hice para ustedes, y les dice: fructifiquen, multiplíquense, enseñoréense de todo esto, y Dios los bendice. Cuando Dios les da su bendición, obviamente vemos que era una bendición para siempre, no era temporal, porque Dios estableció al hombre para que viviera para siempre. Pero entonces, como el enemigo obviamente es el adversario del Señor, Él se encarga. Lo primero que Él hizo fue engañar a la mujer. ¿Cómo la engaña? Pues obviamente tergiversa lo que Dios había dicho, porque Dios les había dicho, recordemos lo que dice el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, vamos a ver lo que dice la palabra. Yo te invito a que tengas ahí tu Biblia y que leas conmigo Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice aquí la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate bien lo que le dice. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, cuando esto sucede, sabemos la historia de lo que pasó. Toma del fruto la mujer, dice que no se pudo resistir, y le da también al varón. Cuando el hombre sabe, más bien cuando Dios se da cuenta de esto, que sabe que el hombre está escondido y que la mujer está escondida porque se avergonzaban de verse ya desnudos, ¿qué sucede? Que viene y le pregunta: ¿por qué estás escondido? Y entonces el hombre le dice: bueno, pues es que el relato que tú y yo conocemos, dices que la mujer que tú me diste me di a comer del fruto, etc. Entonces ahí viene la consecuencia de esto. Ahí es donde viene el pacto que Dios había hecho con ellos, es lo primero que viene a caerse. ¿Por qué? Porque la serpiente lo primero que hace es hacer que el hombre y la mujer entiendan las cosas diferentes de como Dios las había dicho. Es decir, lo primero que hace es decir que lo que Dios había dicho no era cierto. Esta es la primera blasfemia que el enemigo ha soltado en contra del Padre, porque Dios no dijo eso. Entonces ahí confunde al hombre y a la mujer, y entonces es cuando viene la maldición del Dios Padre eterno hacia la serpiente, hacia el hombre y hacia muchas otras cosas. Entonces la serpiente es maldecida y vienen las consecuencias por la desobediencia del hombre. Ahora bien, después de esa caída del hombre, el hombre y la mujer han perdido su inocencia. ¿Por qué? Porque ya conocen el bien y el mal. Recuerda que ellos se hicieron de hojas, entendemos que eran hojas de higuera, posiblemente porque era lo más cerca que tenían. Las tomaron, las unieron y se hicieron ahí para taparse, para cubrir su desnudez. Entonces, ¿qué conocen ahí? El bien y el mal.
pierden la inocencia. Ahí es cuando pierde la inocencia el hombre y en consecuencia la mujer. Ahora bien, cuando el hombre cae, Dios hace otro pacto con Adán. Este otro pacto es el pacto adámico. Es cuando el hombre ya es consciente, ya el hombre tiene conciencia. Entonces es cuando Dios le da leyes al hombre. Ya había una consecuencia a través de esa desobediencia. Y entonces les da leyes, podemos decir, o le da instrucciones de lo que iba a suceder con ellos. Primeramente a la serpiente la maldice. Y vemos cómo le dice que del polvo comerá y se arrastrará, etcétera, etcétera. Y a la mujer le empieza a decir que va a tener dolor en sus preñeces y con dolor también va a dar a luz, que tendrá hijos, etcétera, etcétera. Y que estará sujeta su voluntad a la de su marido, es decir, que se sujetará a su marido. Aquí podemos ver que también al hombre le dice que trabajará para obtener un fruto, para obtener obviamente lo que Dios ya le había dado, ahora le iba a costar al hombre. Y entonces le dice que con el sudor de su frente iba a trabajar para poder comer y obtener el pan. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo más terrible? Que el hombre ahora iba a morir. El hombre ahora tenía un tiempo, el hombre tenía una vigencia. Y entonces ahí es cuando se le da el nombre también a la mujer de Eva. Si tú ves más adelante cuando ella ya es una mujer que puede tener ya bebés, ahí se le cambia el nombre y se le da de varona a Eva, que el nombre en hebreo se asemeja a la palabra usada para viviente, es decir, que iba a ser ella madre de los vivientes, de los seres vivientes. ¿Qué sucedió al perder el hombre esto? Al tener ya su conciencia y al perder su inocencia. Primeramente perdió el hombre su autoridad y la cedió, se la entregó al enemigo. Eso es algo terrible porque Dios le había dado la autoridad sobre todas las cosas y el hombre la pierde y se la entrega al enemigo. Eso es muy importante que tú lo comprendas porque el hombre le ha entregado la autoridad al enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que más odia el enemigo de Dios? A nosotros los hombres. Por eso es que él siempre está tratando de hacer caer al ser humano. ¿Qué otra consecuencia tiene? Que pasó del estado de inocencia al estado de conciencia. Por eso Dios le da leyes, le da indicaciones muy precisas y ahora el hombre tiene que ser juzgado. A partir de aquí ya venía un juicio para el hombre, juicio que no había antes en esa inocencia, juicio que no había antes de esa caída. Aquí el hombre ya tiene que ser juzgado. ¿Por qué? Porque Dios vio la desobediencia. Dios le dio libre albedrío y el hombre prefirió caer en desobediencia. ¿Qué sucedió ahí? Que hubo cambios en la creación. La serpiente, como ya dijimos, dice que ahora tendría que arrastrarse y comer polvo de la tierra. Entonces podemos ver que hubo cambio también ahí en la serpiente, cómo era, cómo caminaba, etcétera, qué comía, no lo sabemos, pero a partir de ahí viene una maldición. Las flores y las plantas que tú y yo ahora conocemos, ahora ya tienen espinas. ¿Has escuchado de cardos y espinas? Bueno, ahí viene esa maldición que también las plantas hermosas, las flores, las cosas que Dios había creado, ahora ya tienen espinas. ¿Qué sucede con los animales? Los animales se vuelven feroces. Los animales empezaron a atacar, empezaron a volverse feroces y empezaron a tener una persecución de unos animales en contra de otros. Eso no sucedía antes. ¿Y qué pasa con el hombre? Los hombres se vuelven malos. Podemos ver el primer ser humano que nace a través de la relación como marido y mujer de Adán con Eva. El primer niño que nació se volvió asesino. Este es Caín y él, el primer hombre nacido por hombre y mujer, fue un asesino de su propio hermano. Entonces los hombres se vuelven malos y actualmente el hombre sigue siendo malo. Hay mucha maldad en el mundo y podemos ver muchas cosas como consecuencia de esa caída actualmente. En este siglo que estamos viviendo, en este siglo XXI, mucha de la maldad de ese entonces sigue existiendo aún en este tiempo. Ahora, ese pacto con el hombre a través de Dios tuvo que haberse renovado, tuvo que haberse modificado, tuvo que haber alguien justo para el Señor para que dijera, tengo que salvar a la humanidad.
Y si tú lees el libro de Génesis, más adelante podemos ver un personaje en otro pacto más. Apúntale ahí, el pacto con Noé. Este pacto con Noé es porque el Señor, ya hemos estudiado esto antes, pero es porque el Señor ve que Noé es un hombre justo y le agrada a Dios Noé. Entonces le dice a Noé que tiene su esposa, que tiene sus 3 hijos y sus 3 nueras, les dice que tienen que hacer un arca. Y esta arca es por más de 100 años, 120 años estar haciendo un arca conforme al diseño que Dios le da. ¿Qué sucede? Que la tierra ya se había corrompido, que el hombre se había multiplicado y había maldad por todos lados. Entonces aquí a Dios le dolió en su corazón esto y quiere acabar con la humanidad, quiere destruir la maldad a través de destruir a la humanidad. Aquí nunca había llovido, no había caído ni había descendido ninguna gota de lluvia, ni había caído un diluvio, no había caído absolutamente nada. Entonces aquí sucede que Dios, tú y yo ya conocemos el diluvio, sucede que hace llover, le da una instrucción a Noé. Y entonces cuando ya el arca, después de tantos años de estarla construyendo, queda conforme al diseño que Dios estableció, ¿qué sucede? Que Dios hace meter ahí, le dice a Noé que meta animales, ¿verdad? Macho y hembra, que los vaya metiendo por grupos, etcétera, y los clasifica. Y entonces cuando dice, ahora entra tú, tus hijos, tu mujer y tus nueras, ¿qué hace aquí el Señor? Estando ya el hombre que iba a salvar, o las personas que iba a salvar, ¿qué sucede? Que Dios mismo cierra la puerta. Aquí no dice, y Noé cerró la puerta del arca. Fíjate bien lo que dice aquí. Esto es muy importante, iglesia, porque aquí dice que ya el arca estaba hecha, elaborada conforme al diseño de Dios, y entonces Dios mismo cierra la puerta, no el hombre. Esto es muy importante porque lo vamos a relacionar con algo que te va a impactar esta mañana. Entonces, podemos ver aquí que se está anunciando a través de esta arca, a través de que iba a ser elevada en este diluvio y a través de que la puerta iba a ser cerrada por el Señor, se está anunciando lo que sucederá en el fin de los tiempos. Ahorita te voy a decir el por qué. El arca en ese diluvio tenía que ir incrementándose la lluvia y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Esta arca representa un tipo de Cristo. Recordemos lo que dice el Señor Jesús, yo soy la puerta. Y dice, el que por mí entrare. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entrar por esa puerta que es el mismo Señor Jesús. Ahora, así como se elevó el arca en el diluvio, así como hubo lluvia torrencial dice que las fuentes del abismo fueron abiertas y las cataratas de los cielos también, agua por arriba y por abajo empezó a caer, entonces el arca empezó a elevarse, elevarse, elevarse y llovió durante muchos días, 40 días y 40 noches. Entonces se elevó esa arca. Eso mismo representa o es un tipo de lo que sucederá con el Señor Jesucristo. Él es nuestra arca de salvación. Él es la puerta donde tenemos que pasar nosotros para alcanzar la salvación y Dios en algún momento va a cerrar esa puerta. Ahora, esto está representando el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú lees las Escrituras, dice que la iglesia será llevada. Ascenderá, así como ascendió el arca en ese diluvio, así la iglesia será tomada, será arrebatada y irá obviamente hacia arriba, obviamente hacia arriba. Entonces podemos ver que esa puerta mismo Dios la va a cerrar. Hay un relato en la Escritura donde dice que invites a todo mundo a la cena y muchos no quieren ir y dice, bueno, entonces tráete al cojo, al manco, al ciego, etcétera, y entonces ellos vienen. Y cuando los que fueron invitados primero quieren entrar, dice el Señor, ya no abras, la puerta está cerrada, ya no hay quien pueda entrar, ya fue el tiempo. Esto mismo que representó el arca es lo mismo que representa el Señor Jesucristo cuando la iglesia sea arrebatada y ya nadie podrá entrar, porque es un tiempo donde Dios estableció para la salvación del hombre. No sé si me estoy explicando, yo espero que sí, pero bueno, vamos a continuar con esto. Ahora, después del diluvio, ¿qué sucede? Dios le da a Noé otro pacto, apúntalo ahí. ¿Cuál fue? Fue el pacto de Dios con el hombre de decir que no iba a morir más el hombre a través de otro diluvio, a través de la lluvia, y entonces le da a Noé otro pacto y le dice, mi arco pondré en las nubes, es decir, el arco iris estará establecido en las nubes para cuando el ser humano lo vea, recuerde
que yo hice pacto con ellos de que nunca más el hombre va a morir a través de otro diluvio. Y ese pacto que estableció el Señor con Noé, obviamente ha seguido, se mantiene hasta los días tuyos y míos en este siglo. Ahora bien, la humanidad creció, el hombre se multiplicó, y si tú ves a partir de Génesis 10 hasta más adelantito, el capítulo 11, vamos a ver ahí que aparece Nimrod y aparece la Torre de Babel. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? Dice ahí la palabra, dice que Dios ve que estaban haciendo una torre que quería aparentemente el hombre que llegara hasta el cielo porque querían ser como Dios. Así lo dice la Escritura. Entonces, ahí fíjate cómo el Señor habla en plural y dice, descendamos y confundamos sus lenguas. Es decir, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es cuando descienden y entonces confunde sus lenguas de todos ellos. Aquí podemos el primer rebelde, podemos ver el primer hombre rebelde que se levantó en contra del Padre Eterno, en contra del Señor, y este es Nimrod. A partir de aquí, ya hemos dado enseñanza de esto, se establece la primera religión o la primera secta, lo primero que el hombre estableció, obviamente influenciado por el enemigo, para querer llegar a ser como Dios. Recordemos que la serpiente engañó a Eva y le dijo, Dios no quiere que comas de esto, porque el día que ustedes coman van a ser igual que Dios. Entonces aquí vemos cómo la confusión que Dios establece en el hombre y en todos los que estaban ahí haciendo esa torre es a través de los idiomas, de cómo se comunicaban ellos. ¿Por qué? Porque Dios tenía que parar esto. Actualmente te voy a decir algo importante, esto es como un paréntesis, actualmente existe como otra Torre de Babel, porque si tú te das cuenta, la ciencia y la tecnología están haciendo cosas tremendas, pero obviamente, sobre todo la ciencia, no están consultando a Dios. Muchos científicos obviamente ni siquiera creen en Dios, pero muchos de ellos están haciendo mezclas de razas, de géneros, y si tú te das cuenta también están haciendo como clones, están viendo animales que están haciendo como que clonados, etcétera, pero esto es algo que Dios no estableció en la humanidad. Entonces se está levantando una torre de Babel espiritual, donde obviamente va a venir el Señor a terminar también con esto, porque así como no permitió que Nimrod y obviamente en esa edificación de esa torre prosiguiera, evidentemente esto también va a tener un fin y va a tener un tiempo en que se acabe. Por eso es que yo te digo ahora que lo reflexiones, porque actualmente están sucediendo cosas muy tremendas. No voy a entrar en detalle porque no es el tema, pero bueno, vamos a continuar. Aquí es muy importante entender que ese pacto que Dios estableció después del diluvio, que fue el arco iris, ¿qué sucedió? Que fueron 6 hijos obviamente los hijos y las nueras de Noé, más su esposa y él, 8 personas rescatadas por el Señor. Y entonces aquí podemos ver cómo la mano de Dios está sobre Noé, sobre su familia, y así como te da una promesa en Hechos 16:31 que te dice, cree en el Señor Jesucristo y te serás salvo tú y tu casa. Esta misma enseñanza es la que podemos ver como el Señor, por no haber creído en Él, por haber sido un varón justo, Dios lo salva a Él y a su casa. Es lo mismo que ahora el Señor nos está diciendo, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, los hijos de Noé desafortunadamente no tuvieron a bien el seguir siendo de esa genealogía que instruía a sus demás hijos, así como Noé lo hizo con sus 3 hijos, que era Sem, Cam y Jafet. Obviamente Cam y Jafet se vuelven al mundo y solo Sem fue el único que caminó de una manera más recta. Entonces no es el tema tampoco, pero lo vamos a hacer con una comparativa más adelante con un pacto. Y este pacto lo vamos a ver con Abraham, y Abraham tiene un hijo. Es ahí la diferencia entre los hijos de Noé y el hijo de la promesa, que es la promesa de Dios para Abraham. Así es que apúntale ahí otro pacto, el pacto abrámico, el pacto que el Señor establece con Abraham. Y tú puedes ver esto en Génesis capítulo 12, tú puedes ver el relato de todo esto, cómo comienza, y te puedes dar cuenta dónde fue sacado o de dónde fue sacado Abraham. Este relato ya lo hemos visto, lo hemos estudiado muchas veces en la congregación, hemos hablado de él, pero fíjate bien, desde la creación hasta Abraham pasaron 2000 años para que el Señor posara sus ojos y escogiera a un hombre para que Dios estableciera a través de ese pacto fe en la humanidad.
Y a través de que Abraham fue una persona, fue un varón sacado de una tierra donde eran una tierra idólatra, donde tenían muchos dioses, donde realmente no era una tierra como que pudiera establecerse ahí el gobierno de Dios, Dios hace que salga de ese lugar y entonces lo lleva a una tierra, a un lugar donde el Señor le dice, a ti te la voy a entregar. Pero ojo, cuando tú lees Génesis 12, dice que él tenía, cuando sale desde un poquito, unos versículos antes, capítulo 11, cuando él sale de ahí, sale con su mujer, y su mujer era estéril, y era 10 años menor que él. Y dice que cuando es llamado por el Señor, cuando el Señor hace una promesa a Abraham, él tenía 75 años de edad. Pero imagínate, Dios le dice, te daré una descendencia y a ti te daré esta tierra que te voy a mostrar y de ti saldrán naciones. Imagínate tú ese momento en donde una persona de 75 años, teniendo una mujer que ya tiene una edad considerable y aparte de todo es estéril, ¿tú le creerías al Señor? Pues Abraham le creyó a Dios. Y entonces dice que esto le agradó al Señor y por eso lo consideró justo, porque creyó en esa promesa que Dios le hizo. Ahora bien, si tú te das cuenta, vamos a ver por favor, ya obviamente el relato de Abraham, tú lo puedes leer ahí en casa, es a partir de Génesis capítulo 12, pero vamos a ver cómo Abraham sí instruye a su hijo correctamente, es decir, a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, porque vamos a ver más adelantito cómo Sara, como no hay ese varón, ese hijo, perdón, que ha nacido de la promesa, pues obviamente ahí le da unas indicaciones a Abraham que realmente no venían de Dios. Pero vamos a ver aquí, te invito a que podamos ver Génesis capítulo 15 y del versículo 5 al 18 vamos a ver algo muy importante. Y quiero que esto pongan mucha atención porque esta es una parte importante de un pacto que Dios hace con Abraham y es un pacto de sangre. Fíjate bien, es un pacto que Dios establece con el primer hombre que le creyó a Dios con esa fe de salir de su tierra y de su parentela y de ser llevado a través de cómo él creía en lo que Dios le había hablado para ser establecido como el que iba a ser, el que iba a establecer descendencia como la arena del mar o como las estrellas del cielo en una tierra que no era de él. Tuvo que ser llevado obviamente por esa fe al lugar donde Dios tenía establecido para el pueblo que ahora conocemos como el pueblo hebreo, como el pueblo judío. Abraham salió de tierra de Ur de los Caldeos, esto es ahí como por Irak, por Mesopotamia, y salió de ahí y llevado por esa fe le creyó al Señor. Es por eso que ahí se establece el primer pacto de sangre. Este pacto de sangre es muy importante que tú tomes nota de esto, porque este pacto de sangre establecido por el Padre Eterno con Abraham, nota que aquí él se llama Abraham, no Abraham, con la H intermedia, sino se llama Abraham, simplemente. Más adelante vamos a ver el por qué. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 15, Génesis 15 del versículo 5 en adelante, vamos a leer lo que sucedió aquí. Aquí vamos a ver representado un pasillo o un camino, lo vamos a leer, y esto representa a Dios y a Jesús. Es muy importante que al leerlo tú lo puedas entender y que podamos ver cómo el Señor estableció a través de esto que le dijo a Abraham, que sucedió ahí con Abraham, estableció ese pacto. Ahí da inicio el pacto del Señor Jesucristo con nosotros, su iglesia. ¿Por qué? Porque Abraham fue considerado como el Padre de la fe. Y si tú y yo ahora creemos en el Padre Eterno, creemos en el Señor Jesús y también en el Espíritu Santo, somos parte de eso que está establecido como el Padre de la fe y que ahora nosotros estamos heredando esa fe. Por eso el pacto que Dios estableció con Abraham es el mismo pacto que Dios ha establecido contigo y conmigo. ¿Pero cómo? A través de la sangre preciosa del Señor Jesús, a través de la sangre que Él derramó. Porque si tú te das cuenta que en la sangre está la vida, así lo dice el libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso apúntalo, está en Levítico capítulo 17, versículo 11. Ahora bien, vamos a leer ahora sí Génesis 15, del 5 en adelante, dice, y lo llevó afuera, está hablando de Dios con Abraham, y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo,
Y le dijo el Señor, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando tú y yo le creemos al Señor, eso te es contado por justicia. Cuando tú tienes fe en las cosas y en las promesas que Dios ha hablado a tu vida, eso te es contado por justicia. Ahora, el versículo siguiente dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le pregunta al Señor, ¿en qué la voy a conocer? Y le dijo, esta parte es muy importante, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Por eso te decía yo que tengas atención aquí por la cuestión de que se forma un pasillo. Dice, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Es decir, le vino un sueño profundo. Dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Le está dando una promesa. Y le dice, y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjate las promesas que le estaba dando. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto ya el sol y ya oscurecido, se veía un horno, humeando. Fíjate esta parte. Dice que los animales estaban partidos en la mitad y uno enfrente del otro. Aquí como había un pasillo. Y entonces dice que se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Tú me vas a decir, ¿y dónde está el pacto de sangre? Aquí hubo derramamiento de sangre, ¿por qué? Porque fueron partidos los animales y uno puesto encima del otro, y un horno dice que se veía como que humeaba, y entonces en ese pasillo había derramamiento de sangre. Ahora bien, lo vamos a analizar más adelante en Génesis 17. Si nos vamos tantito al capítulo 16, es cuando Sara, han pasado los años y Sara no tiene aún el hijo que Dios le había prometido a Abraham y a Sara. No había nacido todavía Isaac. Entonces aquí equivocadamente Sara le dice a Abraham que entonces que duerma con su sierva, ella es egipcia, ella se llama Agar, y entonces para que así tengan el hijo. El hijo que ellos tienen se llama Ismael, pero no era el hijo de la promesa. El hijo que Dios le había prometido a Abraham era Isaac. Ahora bien, en Génesis 17 vemos cómo el pacto de sangre ya tenía que ser con el hombre, y el hombre también hacer un pacto, en este caso, o un compromiso, podemos llamarlo así, con Dios. Esto es representar un intercambio, que es lo que tú y yo ahora hacemos con el Señor Jesucristo. El Señor en su santidad, en su deidad, en su divinidad, Él dejó todo eso para ser formado como hombre, para nacer como hombre, para vivir como hombre y ser crucificado como hombre. Y en ese pacto que Él estableció de derramar su sangre, te da a ti y a mí, la promesa nos la da de que si nosotros le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo con Él? Un intercambio de mis pecados, de mis maldades, de mis iniquidades, entregárselas a Él, y Él en ese intercambio nos da su santidad. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos y Efesios y muchas otras citas nos dice que somos justos, santos y perfectos. El libro de Hebreos también lo menciona, es decir, la justicia de Dios establecida desde este pacto de sangre que Dios estableció. Ahora bien, vamos a leer por favor Génesis 17 del 1 al 7. Ya han pasado los años, ya vino la promesa del hijo y no nacía. Y dice aquí, era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo, le dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué promesa tan poderosa y tan maravillosa, y qué pacto tan tremendo está haciendo el Padre con Abraham. Ahora, aquí te voy a hacer una observación y te voy a dar una nota que los grandes doctores de teología y muchos teólogos y muchos estudiosos de la palabra y de las escrituras, ellos, obviamente, si tú ves el nombre de Jehová, que como tal no aparece, pero se le da el nombre así por decir que yo soy del verbo ser, así se estaba estableciendo. Posiblemente tú puedas decir, no, ese no es, en hebreo es otro, etcétera. Ese no es el punto. Aquí el punto que yo quiero que tú entiendas es que antes el nombre de Yahvé se escribía con Y, se escribía con una A, una H intermedia, W y E. Los grandes conocedores, estudiosos y teólogos afirman que esa H intermedia de ese nombre del Padre Eterno es quitada, y entonces, si tú te das cuenta, ya no se llama más Abraham, sino Abraham. Y esa H que se quita de un nombre se le establece al otro nombre, del que creyó en Dios, de quien fue un hombre justo por haber creído las promesas que Dios estaba estableciendo como pacto con el ser humano. Entonces, Abraham tiene aquí el nombre de Abraham, con la H ya extendiendo su nombre, es padre de multitudes. Primeramente, Abraham sin H era Padre enaltecido. Y si tú te das cuenta, nuestro Padre Eterno es un Padre enaltecido. Pero Abraham dice que es Padre de multitudes. Y ahora nuestro Dios podemos entender que es Padre de multitudes. ¿Por qué? Por todos los que estamos viniendo a Cristo a través de ese pacto de sangre. Así como Abraham proyectó su fe, fíjate bien, cuando ya tuvo a su hijo y que ya nació y que creció el niño, tuvo su fe bien proyectada cuando lleva a Isaac. Aquí vamos a hablar del mismo pacto, pero vamos a hablar cómo ya nació Isaac, así lo había prometido el Señor y así sucedió. Su nombre, Isaac, ahorita vamos el por qué se llama así, pero establece con Abraham otro pacto y le dice, a ver, ve y lleva a tu hijo a tal monte y lo vas a sacrificar ahí. Imagínate tú, tu único hijo, dice, Señor, pues oye, si es el descendiente que me estás dando como para que tú me estás hablando que voy a ser padre de multitudes, ¿cómo me dices que voy a sacrificarlo? Pero Abraham dijo, el Señor proveerá. A su hijo mismo, fíjate la diferencia, te hablaba yo de los hijos de Noé, aquí vemos al hijo de Abraham, cómo es instruido por su padre y le dice, el Señor proveerá. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que hubo un sustituto. Cuando Isaac iba a ser sacrificado por su padre, hubo un sustituto. Y entonces vemos en las escrituras que está trabado ahí en un zarzal, está trabado un cordero, y entonces Dios proveyó a través de un cordero. Ahora bien, este es un sustituto para que no muriera ese hijo que Abraham amaba, pero que el Señor le dijo, entrégamelo. Esto lo podemos ver relacionado igual con el Señor Jesucristo, que el Señor el Padre Eterno tomó un sustituto para que tú y yo no muriéramos, y ese sustituto es el Cordero de Dios, es el Señor Jesucristo. Por eso la similitud, por eso la semejanza, y te estoy hablando del pacto de sangre que estableció primeramente Dios con Abraham, lo confirmó con el Señor Jesucristo hace 2000 años. Ahora bien, vamos a ver. En Génesis capítulo 22 vemos cómo Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Tú lo puedes buscar ahí en casa. Ahora bien, Abraham por su obediencia recibe la bendición del Señor. Él ve que no se lo rehúsa, él ve que sí lo lleva, y vemos que la justicia de Dios, porque Abraham creyó en él, le dice, a ti te he puesto ahora por padre de muchedumbres de gente, y esa fe es la que lo hace justo delante del Señor. Un punto muy importante que nosotros debemos observar es el siguiente.
Isaac, si tú lees el capítulo, los capítulos que relatan esto, dice que Isaac cargó la leña y caminaron por 3 días para llegar al lugar del sacrificio. Esto es en el monte Moriah o en tierra de Moriah. Ahora, este mismo lugar donde iba a ser sacrificado Isaac es el mismo lugar donde Jesús fue sacrificado. Fíjate las similitudes. Jesús cargó la cruz para llegar al mismo lugar donde Dios hizo el pacto con Abraham. Y así como Isaac cargó esa leña, Jesús cargó también esa cruz. Ahora bien, de Isaac venía la descendencia. Así como fue la promesa para Abraham, era para Isaac, y de Isaac vinieron el nacimiento. En este caso vamos a hablar de Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus, y de ahí se establece todo lo que ahora tú y yo conocemos como el pueblo o la nación de Israel. Ahora, de Jesús viene la salvación para su iglesia. Fíjate las similitudes de establecer un pacto Dios con el hombre. Vamos a ver algunas similitudes entre el hijo de la promesa de Dios, o que Dios le dio a Abraham a través de Isaac, y la promesa de un Salvador de Dios para el hombre. Esto es el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas similitudes únicamente. El nacimiento de Isaac y del Señor Jesucristo, fueron profetizados, por supuesto, antes de que nacieran. Otro punto es que hubo un largo periodo de tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Si tú lees la edad que tenía Abraham y cuando se cumplió esta promesa, pasaron 25 años. Si tú ves la promesa que se da del nacimiento o el cumplimiento del nacimiento del Salvador, tú puedes ver Isaías, que fue 750 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Es decir, esas promesas se cumplieron y fue un largo periodo de tiempo. El nombre de Isaac y de Jesús también fueron profetizados. A Sara y a Abraham les dice, le pondrás por nombre Isaac, que significa risa, porque se rieron, obviamente, se rió Sara. Entonces, el nombre del Señor Jesús también es profetizado. Si te das cuenta, cuando el ángel Gabriel llega con María, le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a la humanidad, Él salvará a su pueblo. Entonces, vemos similitudes y vemos profecías cumplidas. Entonces, ambos nacimientos, otra más, es que parecía imposible. Mujer estéril era Sara, de edad avanzada, y parecía imposible esto. En el caso del Señor Jesús, era imposible que naciera. ¿Por qué? Porque María, o su madre, era una mujer muy jovencita, no tenía esposo, aún estaba apenas en la promesa de casamiento con el que iba a ser su marido. Entonces, parecía algo imposible, pero sucedió. En ambos casos, todo sucedió en el tiempo señalado por el Señor. Fueron un milagro y que están establecidos ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora bien, podemos ver en ambos casos que Isaac y el Señor Jesús fueron obedientes a sus padres. Imagínate tú, ya la edad que tenía Abraham, si Isaac nació cuando él tenía 100 años y lo iban a sacrificar cuando tenía por ahí de 13 años, ¿tú crees que no se lo pudiera haber echado a correr y se hubiera escapado Isaac? Por supuesto, pero él fue obediente a lo que su padre le dijo, el Señor proveerá. Así vemos la misma obediencia del Señor Jesús cuando le dice, Padre, si es posible que pase de mí esto que va a suceder, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces podemos ver cómo el pacto que estableció el Padre Eterno desde un principio con Abraham, lo viene a confirmar a través de su Hijo amado, del Señor Jesucristo. Ahora, todas las promesas de Dios que tú lees en la palabra, que tú lees en la Biblia, están establecidas en la sangre de Jesús, en su preciosa sangre. Por eso desde ahí viene el primer pacto que Dios estableció con el hombre, porque lo iba a cerrar, lo iba a culminar con la sangre preciosa del Señor Jesús. Ahora, te podía hablar de Adán, de cómo en su desnudez, para que no se avergonzaran, Dios tuvo que sacrificar un cordero y vestir su desnudez. Es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros, que nos está dando las vestiduras de justicia del Señor Jesucristo, de su Hijo amado, como el cordero que tuvo que ser sacrificado para ahora darnos a nosotros una identidad como hijos de Dios. Ahora bien, si tú lees ahí las Escrituras, te podrás dar cuenta también cuando Abraham viene de una guerra y viene de recuperar muchas cosas, se encuentra con Melquisedec. Esto es un símbolo, un tipo de comunión
que ahora tú y yo tenemos con nuestro Padre eterno, con el Señor Jesús. ¿Por qué? Si tú lees ahí cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, dice que comparten el pan y el vino, que es lo mismo que tú y yo hacemos en la cena del Señor o en la comunión con el Señor. Y dice que le da el diezmo de todo. Pero ojo, aquí ni siquiera estaban establecidas las leyes, los 10 mandamientos, no estaba establecido nada, porque ni siquiera había nacido Moisés. Moisés iba a nacer hasta los 400 años de esa promesa de que iban a ser rescatados de la esclavitud el pueblo hebreo. Entonces, hay cosas que tú puedes decir, ¿cómo? Bueno, que las promesas de Dios se activaron desde el momento en que un hombre le creyó al Señor. Yo te invito a que si tú crees de verdad en el Señor y crees sus promesas, que te actives. Si Él ha hablado a tu vida, si Él ha hablado a tu familia, si Él te ha dado promesas, si tú las has leído en las Escrituras o te han dado alguna palabra de parte del Señor, debes de aferrarte, debes de activar esa fe para que las promesas de Dios sucedan en tu vida. Algo importante que debo señalar aquí es que el libro de Hebreos nos manifiesta que cuando la tribu de Leví, ni siquiera había nacido Leví, ni siquiera había nacido Jacob, cuando se le da una bendición, en este caso a Leví, de parte del Señor, cuando ni siquiera había nacido. Tú puedes decir, es que ¿cómo el Señor me puede bendecir antes de nacer? El Señor ya conoce tu camino. Él conoce las cosas que tú necesitas. Él conoce tu vida. Si tú y yo caminamos en esa integridad con el Señor, si tú y yo tenemos una fe de verdad fundamentada totalmente en nuestro Padre, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, las cosas que Él ha hablado, aunque no hayan sucedido, aunque aún no las veas tú con tus propios ojos, van a suceder, porque el Señor promete y el Señor cumple. Él no es como nosotros, que cumplimos muchas veces, que prometemos muchas veces y no cumplimos nuestras promesas. Quiero que tú y yo podamos entender hoy que el pacto de sangre no solo fue a través de la muerte del Señor Jesús. Dios estableció a través de la fe del hombre, a través de la fe de un varón llamado Abraham, estableció ese pacto desde eso que leímos tú y yo. Y entonces lo confirma ya con toda la humanidad, para que todos los que reciban al Señor Jesús, como dice Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa promesa es una promesa vigente, es una promesa viva, es una promesa cumplida a través de la sangre que derramó el Señor Jesucristo hace 2000 años por ti y por mí. Y podemos hablar de muchos otros pactos. Podemos hablar del pacto de Moisés, cómo Dios le dice que va a ser un libertador, cómo le da las leyes morales, le da los 10 mandamientos, le da el diseño del tabernáculo, le dice cómo tienen que salir de Egipto, los establece a través de Josué para llegar a la tierra prometida, y es una promesa que se cumplió después de lo que Dios le dijo a Abraham, que iban a estar cautivos 400 años, y eso fue el tiempo que estuvieron. Pero Dios cumplió también ese pacto a través de la vida de Moisés. Un pacto más. Apúntale ahí, el pacto con el rey David. El padre establece con David, ahí lo hace rey, y le da una promesa, y le dice que de su descendencia vendría un rey con un trono eterno, con un trono que no iba a tener fin. Y entonces podemos ver que de la tribu de Judá viene entonces el Señor Jesús. Y entonces esa genealogía a través de David, del rey David, viene de la tribu de Judá a él, y entonces se extiende hasta el nacimiento del Señor Jesús. Otro pacto del Señor cumplido, otro pacto que establece con el hombre y que éste se cumple. Podríamos hablar de muchos pactos más, pero quiero terminar con el pacto más importante. Quiero cerrar esta enseñanza con algo en donde tú y yo debemos de verdad poder ser firmes en nuestra fe. Debemos en realidad tener una fe que no se mueva. Debemos tener conciencia nosotros, así como el hombre tuvo una conciencia, perdió la inocencia, el primer hombre que pecó, así tú y yo hemos tenido esas caídas también. Pero ahora en nuestro espíritu es donde el Señor nos habla. Nosotros también sabemos lo que es el bien y el mal, y eso está mal, porque tuvimos que ser unas personas totalmente íntegras, agradables al Padre.
Pero como tú y yo hemos caído, hemos tenido equivocaciones, el Señor ha hecho el pacto más importante contigo y conmigo, que es la muerte del Señor Jesús, que murió por ti y por mí, y que nos ha dado ahora la promesa de un nuevo pacto, de un nuevo comienzo, de una nueva era, de una nueva etapa en tu vida espiritual y natural. El Señor Jesucristo entregó su cuerpo hace 2000 años. El Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa. Y tú y yo hemos visto que en la sangre está la vida. Es decir, Él derramó su vida, derramó su sangre, para que a través de ese precioso pacto y acto de amor, ahora nos da la promesa de una vida nueva. Nos da la promesa de tener una vida tanto terrenal diferente a la que teníamos sin Cristo, como la promesa de una vida espiritual gloriosa, donde podemos tener comunión con el Señor, con el propio Dios, con el propio Padre eterno, con el propio Señor Jesús y con el propio Espíritu Santo, porque ahora Él mora en nosotros. Este nuevo comienzo nos da la oportunidad de que nosotros ahora ya no tengamos que sacrificar nada. No tenemos que llevar un hijo a sacrificarlo para que Dios vea que nuestra fe es verdadera. No tenemos que andar de rodillas 3 kilómetros o descalzos o corriendo o haciendo mandas o haciendo sacrificios que no sirven para nada. Todo es por fe. Y si en ti hay fe, Dios ha puesto una medida de fe en ti. Y esa fe tiene que ir en aumento y en aumento y en aumento, de tal manera que sea una fe en donde tú digas, el Señor proveerá, el Señor dará, el Señor hará. El Señor cubrirá, el Señor suplirá todo lo que tú pongas delante de nuestro Dios, creyendo por el sacrificio de su Hijo amado Jesús. Esto sucederá, porque Él ha hecho un pacto contigo. Y al tú recibir a su Hijo amado, a su Hijo precioso, a nuestro Salvador, basta con creer en Él y entregarle nuestra vida para que nuestra vida ahora sea diferente. Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Y verdaderamente si nosotros somos agradables en nuestro interior y obviamente en nuestro caminar día a día, por supuesto que Dios va a cumplir las promesas que ha establecido contigo a través de su palabra. Yo te invito a que no menospreciemos el sacrificio perfecto y ese sacrificio de amor que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Que sea un sacrificio de verdad, que nosotros podamos ver que Él nos ha regalado porque nos ama. Que podamos ver que Él nos ha prometido algo, que nos ha dado pactos porque nos ama. Y no es Él quien los va a romper, es el hombre quien se aparta. Es el hombre quien deja de buscar, es el hombre quien deja de creer, y por eso muchas veces culpamos a Dios cuando nosotros somos los que hemos roto esa relación con Él, cuando nosotros somos los que nos hemos apartado, cuando nosotros no tenemos esa fe de verdad inquebrantable de creer las promesas que Dios ha hablado a nuestra vida. Así es que yo hoy te invito a que tú le des lo mejor a nuestro Dios de ti. Tú y yo estamos aquí para darle lo mejor a nuestro Padre eterno. ¿Y qué es lo mejor? Dale tu mejor alabanza. Dale tu mejor adoración, dale tu mejor comportamiento. Ya lo hemos hablado, el que era tranza, ya no sea tranza. El que decía groserías, ya no diga groserías. El que adulteraba, ya no adultere más. ¿Qué tenemos que darle al Señor? Lo mejor, porque Él merece lo mejor, porque Él nos ha dado lo mejor. Lo más precioso que Dios nos dio fue a su Hijo amado. No menospreciemos el sacrificio del Señor Jesucristo. No tiremos de verdad y pisotemos la sangre que el Señor Jesús derramó. No la menospreciemos ni la pisoteemos. De verdad reconozcamos ese sacrificio tan grande que el Señor hizo únicamente por amor a ti y a mí. Yo te invito a que si el Señor te ha dado promesas, tú las creas y vivamos lo más íntegros posibles, lo más santos posibles delante de Él, porque sus ojos todo el tiempo nos están viendo. Y entonces las promesas que el Señor te ha hablado, los pactos que Él ha establecido contigo a través de su palabra, Él los va a cumplir. Y cuando entonces tú veas cumplidos esos pactos, cuando veas cumplidas esas promesas, vas a reconocer de verdad que Dios te habló y Él cumplió. Así es que, iglesia hermosa, yo te invito a que esta palabra la tomes, que esta palabra
haya sido de bendición para ti, que esta palabra de verdad pueda obrar en tu vida en mucha fe y en obras, y puedas ver tú muchas cosas que aún tus ojos no ven, así como Abraham no veía la promesa sino hasta tiempo después, que así tú y yo podamos creer las promesas que Dios nos ha dado, porque Él ha establecido la promesa más grande a través de la vida y del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, con esto yo cierro la prédica de hoy, la enseñanza de hoy. Recíbela y le pido al Señor que Él obre en tu corazón, que Él obre en tu vida, que Él obre en tu casa, en tu familia, y que sea la obra preciosa del Señor Jesucristo la que te mantenga todos los días a ti con esa fe inquebrantable, con esa fe en aumento, con esa fe bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias y te invito de verdad a que si esta prédica fue de bendición para ti, la puedas compartir con aquellos que tú sabes que tienen necesidad de escuchar la palabra del Señor. Te invito también, ya como despedida, a que no te pierdas de verdad los contenidos que tenemos para ustedes. Estamos trabajando como iglesia, estamos trabajando a través de estos medios. Vienen ya ya viene la octava temporada de La Semilla de Hoy. No te la pierdas, porque va a hablar de nuevos comienzos. Y de verdad, si tú quieres tener un nuevo comienzo con el Señor, hoy es el día, hoy es el tiempo. Yo te invito a que tú vengas con el Señor, derrames tu alma, tu corazón, todo tu ser delante de Él y establezcas tú con Él, de verdad, el pacto que Él ya estableció contigo, que tú lo establezcas hoy y decir: Señor, yo quiero todo contigo, porque Él quiere todo contigo. Nuestro Padre eterno quiere todo contigo. Si ya te ha bendecido dándote la vida de su Hijo mismo, y tú y yo ahora tenemos solamente que creerlo y recibirlo en nuestro corazón, yo te invito de verdad a que esta sea la mayor promesa y el mayor pacto que hay en tu corazón. El sacrificio perfecto y precioso de nuestro Señor Jesucristo te va a llevar a ver cumplidas muchas promesas del Señor para contigo. Bendigo tu vida, iglesia, y no te pierdas de verdad las próximas enseñanzas que tenemos para ti, porque yo sé que te van a bendecir. Muchas gracias por haberme escuchado, gracias por estar ahí al pendiente de esta enseñanza. Nos despedimos y bendiciones para ti y para los tuyos. Gloria a Dios.